Muy buenos días, mi nombre es Rosemary Pasache Juárez, soy residente de Medicina Interna del tercer año del Hospital Nacional Guillermo Almenara. El día de hoy vamos a conversar sobre emergencia hipertensiva, que es un tema muy importante que es básico para poderlo manejar en las emergencias o en nuestros pisos. En estos 15 minutos que tenemos vamos a conversar sobre epidemiología, definición, fisiopatología, las causas asociadas que tenemos que tener en cuenta en el abordaje de los pacientes y un flujodrama que les voy a brindar. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad en enfermedades no transmisibles y es el más común. A nivel mundial, 9.4 millones de muertes anuales están relacionadas con esta enfermedad. La hipertensión es asociada además a otros factores cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, además como causal del 80% de los accidentes cerebrovasculares, 70% de los infartos al miocardio. Y es así como que podría llevar a la enfermedad renal crónica también a un estadio terminal. En nuestro país, el 9.8 personas mayores de 15 años fueron diagnosticados de hipertensión por un médico. El 11.7% de ellas han sido mujeres, según la última encuesta que he encontrado, ¿no? 1 de cada 5 peruanos tiene hipertensión arterial y aparecen 4 nuevos casos por 100 personas al año. La tasa de mortalidad de un año está asociada a las emergencias hipertensivas, que es de más del 79%. Y la mediana de supervivencia es de 10 a 4 meses y la emergencia no se trata. Es así como es importante nosotros como personal de salud poder manejar esto de forma adecuada. En cuanto a la definición, de acuerdo a la definición que está propuesta por la Sociedad Europea, menciona como la hipertensión maligna, en la encefalopatía hipertensiva, la meningoangiopatía trombótica. Y no podemos olvidar que también el tipo de emergencia hipertensiva es clasificada como la hipertensión grave de grado 3, que se asocia a un daño orgánico agudo que suele poner en riesgo la vida del paciente y requiere una intervención inmediata pero cuidadosa para reducir la presión arterial. Normalmente se trata con tratamiento endovenoso, como vamos a ir describiendo. En cuanto a la hipertensión maligna, es una emergencia hipertensiva caracterizada por una elevación severa de la presión arterial, usualmente mayor a 200/120, y una retinopatía avanzada, ¿no? Que se puede definir como hemorragia enllamarada en la presencia en las retinas, ¿no? Luego la encefalopatía hipertensiva, que vamos a ampliar un poco más ese punto, dado que es muy importante para valorar los puntos de corte hasta donde podemos llevarle las cifras de presión arterial. La encefalopatía hipertensiva es caracterizada también como una hipertensión severa, en la que se caracteriza por convulsiones, letargo. Vamos a ir conversando de esto, ¿no? Y la meningoangiopatía trombótica. Siempre que tengamos un paciente que tenga ese tipo de condición que califique como una emergencia hipertensiva, siempre tenemos que valorar algunas condiciones que están asociadas, que es muy importante para poder llevar a un tratamiento definitivo, ¿no? Porque muchas veces en emergencia de pronto bajamos la presión arterial y luego lo mandamos a casa al paciente sin alguna otra indicación. Sin embargo, es importante valorar estas posibilidades causales para evitar posteriormente que vuelva a repetirse un episodio y quizá con mayor compromiso del paciente. Siendo así, tenemos las condiciones asociadas a las enfermedades renovasculares. En primer lugar, la enfermedad esencial, la hipertensión esencial, y las renovasculares están la estenosis de la arteria renal, la poliarteritis nodosa, la arteritis de Takayasu, enfermedades del parénquima, glomerulonefritis. Siempre cuando tengamos pacientes jóvenes, inclusive tenemos que pensar en alguna de esas enfermedades asociadas, el lupus eritematoso sistémico, las disfunciones endocrinas, síndrome de reumocitoma, que podría llevar a cifras elevadas que van a ser resistentes a la terapia antihipertensiva y que puede poner en riesgo al paciente posteriormente, ¿no? El síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, la coartación de la aorta, algunas drogas,
una medicación antihipertensiva. Bueno, el hecho que el paciente no esté tomando el medicamento es un factor siempre que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la hipertensión no controlada de tipo severa puede provocar finalmente un daño microvascular del endotelio a nivel cerebral, arterial, de retina, riñones y el corazón, alterando siempre el eje de renina-angiotensina. Y así provocar pues finalmente un daño endotelial que puede activar las plaquetas y la cascada de coagulación y provocar una microangiopatía trombótica, que es una condición grave, ¿no?, del paciente. Eso tenemos que tener en cuenta porque sabemos, ¿no? Hablamos de cifras de presión alta con daño a órgano. Entonces, estos son los que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, es importante saber cuándo estamos frente a ella, ya que la debemos diferenciar de la patología tipo stroke. Tenemos que, por definición, la encefalopatía hipertensiva se caracteriza por cefalea, anormalidades visuales, pueden ocurrir paresias, hemianopsias, náuseas, alteración del sensorio, que se podrían ver, que finalmente podrían desencadenar, si es que no se trata a tiempo, una hemorragia cerebral, coma o muerte. Sabemos que el gold estándar a nivel mundial de la patología cerebral es la resonancia magnética, que muchas veces en nuestros hospitales no están a la mano. Sin embargo, si las tuviéramos, podríamos encontrar un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, ya que luego de bajar la presión esto puede desaparecer. Si estamos en presencia de lesiones focales, de focalización neurológica del paciente o en la resonancia hay algún tipo de lesión que pueda explicar este cuadro de encefalopatía, de acuerdo siempre haciendo unión al cuadro clínico, pues ya no estaríamos frente a una encefalopatía hipertensiva, más bien un DCB. Y en estos casos siempre el manejo va a ser diferente. Sabemos que siempre hay valores estándar para llevar la presión arterial en una encefalopatía hipertensiva y en un DCB. Esto es porque se ha demostrado pues que la presión arterial, la presión del flujo cerebral se altera cuando el paciente es hipertenso, teniendo unos umbrales mayores, siendo así que si llevamos la presión arterial por debajo de estos umbrales, que es como se señala en las líneas punteadas aquí, 110 hasta 150, si los llevamos por debajo, por encima, alteramos finalmente el flujo arterial cerebral. Es así como que es importante tener en cuenta este dato para saber por fisiopatología por qué debemos llevar esos son esos valores que vamos a presentar. Bien, el abordaje tenemos pues, si el paciente tiene daño a órgano, pues definitivamente tenemos que o restituir la terapia oral, hay que valorar, hay que bajar inmediatamente la presión arterial con los objetivos que vamos a poner en un momento. Inmediatamente llega el paciente, tenemos que pedir toda esta batería de exámenes dependiendo de la clínica, ¿no? Según el consenso de la AJA del 2017, sugieren siempre que de manera recomendación tipo 1, que la emergencia hipertensiva debe ser admisionada en unidad de cuidados especiales para un monitoreo continuo de la presión arterial. Luego, los pacientes que tengan una condición, sea una disección aórtica, una preeclampsia, o diagnóstico de preeclampsia o eclampsia, la presión arterial debería bajarse hasta menos de 140 en la primera hora o menos de 120 en una disección aórtica. Los pacientes que no tengan esa condición debe ser reducida al menos solamente el 25% en la primera hora. Y eso es lo que se sugiere. ¿Por qué? Porque si no vamos a pasar de los umbrales y podríamos causar más daño más bien. El flujodrama propuesto es lo saqué de la Sociedad Europea, que me parece que es muy gráfico. Pues tenemos que si la presión está por encima de 180 y tenemos alguno de estos síntomas, ya sea dolor en el pecho, disnea aguda, síntomas neurológicos, compromiso visual, pues tenemos que seguir con las preguntas, ¿no? Si es así, disección aórtica isquémica, le pedimos los exámenes de laboratorio y finalmente nuestros objetivos. Una disnea aguda, estamos frente a un edema agudo de pulmón, es la pregunta básicamente, troponina, rayos X, y bueno, además de ocultar bien al paciente, ¿no? Y nuestros goles están acá.
nuestro objetivo, mejor dicho. Menos de 140. Síntomas neurológicos, como ya mencioné, es importante especificar, a veces es un poco difícil, pero es importante hacer la anamnesis y un buen examen físico, buscando focalización para así tener nuestros objetivos claros, ¿no? De bajar la presión. Compromiso visual también tenemos si se requiere o no requiere trombolisis, o de repente solamente hay que ajustar el tratamiento. Sabemos pues que luego de poner toda esa medicación endovenosa vamos a bajar la presión, pero posteriormente hay que reiniciar la terapia habitual del paciente. ¿Por qué? Porque hay que no olvidar que los medicamentos que se utilizan para bajar la presión arterial, como es aquí los vamos mencionando, tienen un tiempo de vida determinado. Entonces, posterior a eso, podría subir nuevamente la presión y volver a estar en un estado similar al que llegó el paciente, ¿no? Entonces, es importante restaurar la terapia habitual. En ese cuadro que es bastante gráfico que nos da la Sociedad Europea, nos menciona, ¿no? Es básicamente algo similar al abordaje que teníamos anteriormente, pero ya nos hace un resumen de todo. Y siendo así, pues los medicamentos de atención, el labetalol, ahora hay una salvedad con la nitroglicerina. La nitroglicerina no está, los nitratos no están recomendados en la encefalopatía hipertensiva, ya que puede descender muy rápidamente la presión arterial y pasar el umbral. Y como vimos en el cuadro inicial, no tenemos un valor específico para el flujo sanguíneo cerebral. Y la anterior, en la que podemos ver cuáles son las contraindicaciones y las dosis recomendadas por cada uno de los pacientes, ¿no? Es importante empezar con las dosis ideales para no bajar tanto la presión arterial. Sabemos que nuestros objetivos de descenso de presión arterial son bastante fijos, y si nos vamos más allá o no bajamos lo suficiente, podemos dar un mal manejo al paciente, ¿no? Que al final puede tener algunas consecuencias. Como sabemos, pues eso es una situación de alta mortalidad. Y bueno, eso es lo que tenía para presentarles. Espero que haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.